Iba a comenzar a grabar este video y dije voy a hacer mi especial de Halloween porque quiero recomendarles algunos cuentos que me gustan de terror. Y empezó a llover y se nubló y por eso está muy oscuro este video. Hola a todos, yo soy Alejandra, este es un nuevo video en Sputnik y el día de hoy les traigo un video como recomendación para este día tan macabro, escalofriante y de cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales, fantasmas, aparecidos y otras cosas que hacen que se nos enchine la piel y que nos maravillamos al encontrar en los libros. Son 5 cuentos, ya anteriormente pueden ver aquí arriba mis cuentos para no dormir, mi recomendación de 5 cuentos mexicanos de terror que me gustan mucho. Y bueno, estos vienen como a incluirse en esta lista de otros autores que me gustan y otros cuentos un poco diferentes y mezclados. El primer cuento que quiero recomendarles para este día es un cuento de Joyce Carol Oates y se llama ¿A dónde vas? ¿Dónde has estado? Lo elegí porque estaba escuchando a Bob Dylan con toda esta controversia y Joyce Carol ha dicho que se inspiró en parte en una canción de Bob Dylan para hacer este cuento. Entonces este cuento, ¿A dónde vas? ¿En dónde has estado? Se trata de una chica, 15-16 años, que es muy bonita, que un día se queda en casa y la visitan 2 hombres muy misteriosos. Uno de ellos la invita a salir y toda la narración es mientras ella está en su casa y ellos están afuera de la casa esperando, viendo si van a salir o no van a salir y qué va a pasar. Este cuento me gusta mucho porque en general la narración que hace Joyce Carol de todo te mantiene al hilo de verdad de la historia. Es una historia casi con muchos diálogos, entonces no dejas de preguntarte y pensar qué es lo que va a pasar después, qué va a suceder, quién es este personaje, quién es el otro, qué va a hacer la niña y por qué él sabe lo que va a pasar, ¿no? El siguiente cuento que les voy a recomendar y que no podía dejar de incluir en esta recomendación es un cuento de mi adorado Bernardo Esquinca. Bernardo Esquinca es un autor que descubrí hace un año. Ustedes ya más o menos deben saber. Les dejo en ahí un video donde hablo sobre uno de sus libros, que decidí recomendarles el cuento A donde voy siempre es de noche, porque este cuento se hizo cortometraje y me gustaría que si alguno ya vio el cortometraje me contara si es similar al cuento, porque yo no lo he visto y no lo encuentro en ninguna parte. Este cuento me gusta mucho porque hay una especie de misterio o algo misterioso en torno a los 2 personajes que aparecen en la historia, que nunca te dejan por sentado si es o no es como parecen las cosas. Y bueno, esta historia se trata a grandes rasgos de un hombre que se detiene en la carretera para darle aventón a otro hombre y en la conversación se va generando una plática respecto a lo que este hombre que estaba en la carretera hace. Y el personaje el personaje que le está preguntando a qué se dedica, descubre que este es una persona que se dedica a recoger cuerpos de alpinistas que se quedan metidos o enterrados en las cavernas, en las cuevas. Y me gusta mucho este cuento. Como les digo, yo decidí ponerlo específicamente porque hay un cortometraje de este cuento, pero en general los cuentos, la obra que es cuentística de Bernardo Esquinca me gusta mucho porque siempre termina con estos finales extraños que no te permiten como adivinar del todo qué fue lo que pasó o qué es lo que sigue con los personajes. Entonces esa es mi siguiente recomendación. La siguiente recomendación que les traigo es el cuento de El emisario de Ray Bradbury. Este cuento me gusta mucho. Ray Bradbury, yo personalmente he leído más su ciencia ficción, pero este cuento me agrada porque tiene elementos que a mí me dan mucho miedo, que si yo vería en el cine o en algún otro lugar me darían miedo, porque siempre que meten mascotas o que se involucran animales en algo que tiene que ver con misterio, pues obviamente me saca un poco de mi área de confort. Entonces El emisario se trata sobre un niño que está postrado en la cama porque está enfermo y tiene un perro. Este perro le gusta como salir de la casa y darse la vuelta por todo el pueblo y por lugares, y cuando regresa el niño le gusta mucho como olerlo y estar con él, porque olerlo, sí, literal, porque dice que el perro recoge o recopila las historias a través de su pelaje y el niño, como no puede levantarse de la cama, pues
básicamente el perro le ayuda como a vivir en el exterior. El caso es que el niño le pone un mensaje al perrito, que es un mensaje de cartón, en donde le pide a la gente que vaya a visitarlo porque él no se puede levantar. Entonces, esta es la premisa, ¿no? Este perro que trae su mensaje para invitarle a la gente a ir a su casa. Pero esto es súper normal y común, pero todo se complica cuando algo misterioso sucede con las personas que van y visitan al niño, y algo pasa con el perro y algo pasa después. Entonces no les cuento más, también les dejo la liga para que me lo lean y me cuenten qué les pareció. El siguiente cuento que quería mencionar desde hace mucho, pero no había tenido como oportunidad de incluirlo en algún lugar, es La Cena de Alfonso Reyes, que es este cuento mítico en el que se basó Carlos Fuentes para crear Aura. Entonces, si tú ya leíste Aura, probablemente te va a gustar La Cena, o probablemente vas a ver hacia dónde se dirige el cuento, pero eso no significa que el cuento no tenga un misterio importante y una historia importante que te hacen estar intrigado por lo que sucede. La historia es de un hombre llamado Alfonso, como Alfonso Reyes, que lo invitan a una cena con dos mujeres, y algo pasa en la historia que obviamente tiene un final como abrupto, este final que clásico de los cuentos, muy bien hechos. La verdad es que me impresiona este cuento, pero cada que lo leo no deja de maravillarme cómo Alfonso Reyes te va manteniendo en el hilo de la historia y metiendo imágenes o metáforas sobre cosas que finalmente te ayudan como lector a desembocar en la conclusión de lo que va a suceder en la historia. Entonces, un cuento también genial que me encanta. Me encantaba mucho leerlo con mis alumnos, creo que a los chavitos de secundaria les encantan estas historias. Y ya por último escogí un cuento un poco diferente a los que les mencioné hace rato porque es más contemporáneo. Es de la autora Norma Lazo y se llama El que camina al lado. Este cuento aparece en la antología de Ciudad Fantasma 2, en el tomo 2 que tiene. Es una antología que hizo Bernardo Esquinca con Vicente Quirarte. Es una selección muy genial de textos de terror. Este cuento me maravilló porque es un cuento también muy rápido de leer, pero también muy extraño, pero la extrañeza del cuento no les parece extraño a los personajes. No sé si me explico. O sea, suceden cosas extrañas en el cuento que el personaje, el narrador, no le parecen extrañas. Y tú cuando lo estás leyendo, pues si a mí me pasa, diría, no manches, si a mí me pasa eso, no, gracias. Y el cuento se trata de un hombre que se despierta una madrugada a las 3:30 de la mañana y se da cuenta que hay una persona exactamente igual a él al lado de él. Él piensa que es un sueño. Me vi a mí mismo sentado sobre la cama, pero no pasa nada. Pero a la mañana siguiente, cuando se despierta, su clon, o como quieran llamarle, está ahí en su cuarto y lo sigue y lo persigue. Y esto es increíblemente extraño, pero el personaje es profesor de matemáticas, de lógica particularmente, entonces él trata de verle como el lado racional a todo. Y pues la verdad es que es muy extraño, y a mí sí me daría miedo de repente toparme con una Alejandra totalmente idéntica a mí, que me observa y me sigue a cualquier parte que voy. Es un cuento maravilloso, les recomiendo que busquen más sobre Norma Lazo. Yo no la conozco, no he leído más cosas de ella aparte de este cuento, pero este cuento me dejó muy buen sabor de boca, así que se lo recomiendo. En general les recomiendo mucho esta antología porque es una forma muy padre de acercarte a la obra de terror de vista de Bernardo Esquinca y Vicente Quirarte, pero también englobada o situada en la Ciudad de México. Espero que les haya gustado esas 5 recomendaciones. Son 5 cuentos que pueden conseguir muy fácilmente en internet, excepto el de Norma Lazo. Veré si se los puedo pasar de alguna forma. Y pues nada, esa es mi recomendación del día de hoy. Espero que tengan un excelente Halloween y que se disfracen de lo que les dé la gana y que cuenten historias y que las historias les creen historias y que vean fantasmas por ahí. Ojalá que se les aparezca algún espíritu chocarrero. Yo soy Alejandra, esto es Sputnik, nos vemos en el siguiente video. Chao.